Saludos a todos y bienvenidos a La Faena Editorial, un podcast que trata sobre la industria del libro. Mi nombre es Mariana González, la mayor de las Marías, y en la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Yomara Román de The Legal Project. Las Marías dimos con The Legal Project para allá como para el 2019 y desde entonces Yomara ha sido una aliada con todos estos temas de los derechos de autor, registro en el Departamento del Estado, y precisamente en el día de hoy queremos hablar sobre y particularmente cómo registrar la obra aquí en Puerto Rico en el Departamento del Estado. Yomara, muchísimas gracias por decir que sí y venir hasta acá en la tarde de hoy. Cuéntanos, ¿qué tal? Pues siempre es un gusto, ¿verdad? Hacer colaboraciones con ustedes, me encanta, siempre ha sido bien provechoso. Sé que muchas personas van a aprender y han aprendido de los talleres que hemos dado en el pasado, así que gracias por la invitación nuevamente. Que se repita. Bueno, pues para empezar la chachara de hoy, yo un poquito estaba reacia a abundar demasiado sobre el tema de derecho de autor, porque como muchos de ustedes saben, para nosotros los mortales es terrible intentar descifrar y entender todos esos aspectos legales. Y aunque muchos abogados y abogadas intentan explicarnos, y Yomara sabrá de esto, es bastante complejo intentar entender todas estas terminologías legales, y uno se cree que entiende, pero resulta que no, y luego pues no, ¿verdad? Se nos hace muy difícil entender todos estos aspectos legales detrás de lo que son los derechos de autor. Pero entendiendo que es imposible hablar sobre el registro en el Departamento del Estado sin tocar el tema de lo que son los derechos, yo creo que eso es una buena forma de empezar la cháchara de hoy, que nos cuentes, inténtalo por lo menos, un poquito en arroz y habichuela. Sencillito. Un poquito en arroz y habichuela. ¿Qué son derechos de autor? Cuando un autor nos llama aquí a Las Marías y nos dice, ¿y qué hago yo con los derechos de autor? Muchos de ellos que de hecho no comprenden muy bien lo que es derecho de autor. ¿Qué son derechos de autor? Ok, pues primero hay que distinguir que hay dos tipos de derechos de autor y eso es bien importante para poder saber qué es lo que vamos a estar protegiendo. Están los derechos de autor de tipo patrimonial, que son todo lo que tiene que ver con publicaciones y todo lo que tiene que ver con dinero. Por otro lado, tenemos aquellos que tienen que ver con los derechos morales, y los derechos morales son la protección a la obra en sí, que no vayan a dañar tu obra, que no la mancillen, que tú tengas como autor y creador de esa obra, porque no necesariamente libros, también se puede trabajar en obras de arte y en audios también. Así que ese derecho de autor moral es el que se cubre en Puerto Rico. Eso quiere decir que aquí también tenemos dos tipos de leyes. Tenemos la ley federal, que es la que se encarga de lo que tiene que ver con lo patrimonial, y la ley de Puerto Rico, que es la que tiene que ver con los derechos morales. Y protegen cosas completamente distintas. Lo que se puede proteger en Puerto Rico no se protege en Estados Unidos a nivel federal, como le suelen llamar, y lo que se protege a nivel federal no se protege en Puerto Rico. Así que es bien importante comenzar con esa distinción. ¿Y qué es lo que protegen los derechos de autor? Pues el patrimonial, todo lo que tiene que ver con publicaciones, tener el control de cuántas publicaciones se van a hacer y también tener el control de cuánto se va a recibir, si se va a recibir por esa obra o esa creación que hemos hecho, que no se extiende solamente a libros, no se queda solamente para libros, sino que hay una gama bien grande de lo que se consideran obras. Y en Puerto Rico tenemos los derechos morales, y esos derechos morales están protegidos bajo la ley puertorriqueña que se creó a esos efectos. Entonces, cuando un autor registra su obra en el Departamento del Estado, lo que está poniéndole es como un seguro a esos derechos morales. Correcto. Aunque eso no quiere decir que
pueda ejercitar una causa de acción bajo la ley federal, que se puede trabajar tanto a nivel estatal como a nivel federal de distrito, para el distrito de Puerto Rico. Aquí los tribunales de Puerto Rico pueden atender leyes federales, aunque no es la práctica común, pero pudieran hacerlo. Ok. Algo que los autores, ¿verdad? Ellos pasan por este proceso de registro porque tienen miedo de que les roben su obra. Correcto. Pero, ¿verdad? Es algo que yo les suelo decir y un poco por lo que he escuchado, ¿verdad? Mediante ustedes. Y es que registrar la obra en el Departamento del Estado no va a, ¿verdad?, evitar que haya un robo de la obra y tampoco va a ser más fácil lidiar con un robo de un manuscrito, porque me parece a mí, ¿verdad? Ya me dirás tú que eres la experta, que la línea es un poco gris a la hora de poder defender un manuscrito, una historia que se hayan robado. Me gusta a mí, por ejemplo, decirle o ponerle a los autores un ejemplo de si alguien quiere robar tu obra, muy seguramente se encargará de que si la trama ocurre en la playa, en la historia original, en su versión quizás ocurre en el desierto. Y esta es una que yo me puedo pensar que a la hora de defender algo como esto, quizás el que, el que, el que se roba esa obra posiblemente puede agarrar esto como excusa. No, que mi obra, pues en realidad ocurre en el desierto. Que también, cuéntame un poquito sobre esto, sobre cómo se puede entonces manejar este tipo de robo. Pues realmente eso va a depender, hay que examinar las circunstancias completas de toda la situación, porque realmente la idea que uno puede tener es la misma idea que pueden tener cientos de personas alrededor del mundo, que estén pasando por una situación muy similar. Así que el que la agarró primero es el que la desarrolla, pero asimismo muchas otras personas pueden decidir desarrollarla con el tiempo. Así que no necesariamente pues es que me robaron mi creación, es que otras personas con las mismas situaciones pues decidieron trabajarlo. Ok. Y pensamos mucho también en la línea de lo que es fanfiction, y yo no sé, yo la uso de ejemplo, quizás estoy un poco errónea en esto, y es porque muchos fans alrededor del mundo se inspiran en sus obras favoritas. Pensemos en Harry Potter, en Twilight, y en cómo estos fans han hecho sus obras inspiradas en. Y entonces es que llega el tema de lo que es una obra derivada. Puede ser, sí. Y hacen tremendos escritos y obras fabulosas. Pero sí hay que tomar en consideración todos los elementos de la historia para poder determinar si es inscribible o no. Hay un espacio, ciertamente, para poder inscribir obras derivadas, pero también tiene sus requisitos y hay que sentarse con la ley para examinar cuáles son los elementos de una obra derivada y si procede o no procede la inscripción y tomarla como suya o hacerla suya también. Ok. Entonces, cuando alguien, ¿verdad? Un autor nos llama aquí a la oficina a preguntarnos en especial sobre cómo pueden proteger sus derechos de autor, lo ideal para nosotras es recomendarles que inscriban su obra en el Departamento del Estado, ¿verdad? Sí, siempre es recomendable. No es necesario eso, el hecho de que no esté inscrita no quiere decir que no esté protegida, pero le da unas garantías adicionales que uno puede utilizar como base para acudir al tribunal en caso de que sea necesario. Y Bien. también solicitarle a la persona que está tomando prestada o que ha infringido algún tipo de derecho de autor, pues entonces decirle, mira, esto está registrado desde X momento, y así poder determinar que yo tengo ese derecho primero que esa otra persona. Bien. Entonces ya adentrándonos en aguas más profundas, relacionado a cómo ir a inscribir la obra en el Departamento del Estado, yo quiero, ¿verdad?, que nos expliques todavía
más arroz y habichuela. No sé si es posible, si estoy pidiendo demasiado, pero en términos de pasos, porque yo sé que a los autores les funciona mejor la información más digerida. Sí. Y yo voy a empezar con esta pregunta que igual se responde en sí misma más adelante, pero es que también me lo preguntan. Los autores deben empezar el registro ya con la primera versión del manuscrito, o tú les recomiendas que lo hagan ya la obra esté físicamente, por ejemplo, impresa o publicada. Ok, pues eso va a depender de cuáles sean las intenciones y que quiera el autor al final del día. Y a cuántas personas también pues se lo presente antes de publicarlo. Así que eso hay que tomarlo en consideración antes de decidir el momento en que se va a trabajar. Yo diría que una vez que esté publicado, porque así hay más posibilidad de que otras personas pues puedan tomar conocimiento de la historia y puedan entonces decir, pues espérate, esto me gusta. Y perdóname que te interrumpa, también yo pensaría, ¿verdad?, que cuando está publicado también, porque editor al fin sé lo mucho que evoluciona una obra a lo largo de la edición, y me pienso que si registran la obra, por ejemplo, cuando ya está en su última versión, pues es más fiel, ¿no?, a lo que se Sí, está... sí, definitivamente. Así que una vez que ya esté publicada, yo empezaría a hacer el trámite. Maravilloso. Pues resuelta entonces la primera pregunta, ¿es recomendado que permitan a su obra evolucionar a lo largo de la edición para entonces iniciar lo que es el registro en el Departamento del Estado? Así que posicionándonos desde que ya el autor publica su obra, ahora sí, ¿verdad?, va a ir al Departamento del Estado. ¿Qué necesitará? Ok, pues primero que nada, tiene que llenar una solicitud. Yo tengo aquí copia de la solicitud que se encuentra en internet. Y que también, si desean, podemos colocar un link o podemos a solicitud, le podemos enviar la copia. Maravilloso. Y hay unas instrucciones también, así que es una solicitud que no necesariamente se van a tener que romper la cabeza para llenar. Yo siempre recomiendo que impriman 2, un borrador, y entonces después lo pasen a bolígrafo, porque es más fácil poder saber y corregir en el camino, ¿verdad? Buena estrategia. Sí. Mi madre siempre decía, imprime 2. Sí, hay que imprimir 2 y 3 porque a veces pues uno se confunde. Sí. Y sobre todo, ¿verdad?, porque me explicaste que esta solicitud se tiene que llenar manual. Sí, hay que presentarla personalmente, así que ya no tenemos esa ventaja de solicitarlo o de hacer esa presentación por internet. En un futuro cercano probablemente. Tristemente. Pero de momento todo es bien análogo. Hay que ir personalmente allá, llevar un sello, que aunque tenemos la ventaja de colecturía digital, pero yo recomiendo llevar el sello físico comprado en la colecturía o Okay. Entonces, una vez que ya tienen su solicitud, van a comenzar a llenarla. La solicitud tiene varias partes, así que es importante llenar y leer cada espacio. Es importante leer cada espacio y llenarlo acorde con lo que están solicitando. En la parte 3 de la solicitud tenemos una lista de cuáles son todas las obras que se pueden presentar. Tenemos las que son en manuscrito, las que son obras literarias, y también tenemos otro tipo de obras, como suelen ser las fotografías, suelen ser los videos, hasta los programas de computadora se pueden... Perdóname que te interrumpa de nuevo. Esta solicitud no es solamente para obras escritas, obras literarias, es para varias obras. Correcto. Así que incluye lo que es la fotografía, programas de computadora que también se pueden presentar, los grabados, los diseños, los dibujos, películas también. Así que usted va a escoger dentro de su creación cuáles son las que aplican. Entonces, importante, también indica y tiene que expresar cuál es la fecha en que esa obra fue terminada. Ah, mira, y ya dice. Sí, eso es bien importante. Y en el caso de que no esté terminada, porque bueno, por lo regular, ¿verdad?, idealmente lo hacen cuando ya está terminada, pero muchos de estos autores que no se orientan antes ponen punto final
pero no es necesariamente quizás me estoy adelantando a alguna pregunta, por ejemplo, si esto se puede reformar una vez que, por ejemplo, uno inscribe la obra en el Departamento del Estado, ¿tiene que volver a hacer el proceso? Tendría que volver a hacer el proceso, sí. Ok, entonces acabamos de reforzar la idea de que mejor terminar y publicar y entonces ir al departamento. Correcto. Vale. Ahorita estábamos hablando de lo que es una obra derivada. Y aquí, en la sección número 6, hay un espacio para poder inscribir lo que son obras derivadas. Así que va a preguntar cuál es el título de la obra, el nombre del autor de la obra y la dirección de la persona que tiene un interés sobre esa obra y a quien también hay que enviarle copia de la solicitud, porque estamos hablando de que hay una creación basada en una creación anterior. Y antes de poder publicar, antes de poder decidir inscribir, hay que solicitar la autorización. Wow, no sabía eso, no sabía que teníamos que pedir autorización para obras derivadas. Sí, pero que también son inscribibles. Vale. Tomando en consideración siempre los requisitos en la ley, así que antes de proceder a decidir si se va a inscribir o no, tener la ley al lado o asesorarse legalmente para evitar que se infrinjan cualquier tipo de regulación, ¿verdad? Posteriormente tenemos también la solicitud tiene para inscribir si es por el autor mismo, si es una persona que tiene un derecho sobre la obra o si es un tercero. Que ahí entra también algo de lo que hablábamos hace ratito sobre que los derechos de autor se pueden heredar. Sí, uno puede heredar los derechos de autor y de hecho, si hay obras que que no han llegado al dominio público y que están generando ingresos de alguna forma u otra, los herederos de esa persona si fallece, pues son llamados a recibir. Wow. Y también pues se pueden colocar mediante testamento, tema para otro día, bien interesante. Sí, es que los temas de derechos de autor son complicados, pero son entretenidos y dan para 2 o 3 chácharas. Algo que quiero mencionar también es que las corporaciones también pueden solicitar inscribir una obra. Eso es, por ejemplo, en el caso de los libros, pensaría que es para cuando una editorial tradicional, por ejemplo, quiere publicar una obra. Pudiera ser, pero también que el autor haya hecho alguna corporación para llevar a cabo esos trabajos. Así que no tan solo se limita a individuos, no tan solo se limita a individuos, sino que también las corporaciones pueden hacer esa solicitud y presentarla. Entonces, algo especial que tenga esta solicitud análoga y que no se puede tramitar por internet, que esto es una pregunta clave. Algo más que tú entiendas que sea complejo dentro de la solicitud. No hay nada complejo dentro de la solicitud, pero sí hay unos pasos que hay que seguir, y es que la misma tiene que estar juramentada o notarizada. Así que tiene que acudir ante un notario para que haga ese juramento y la pueda presentar completa. Algo muy importante también que podemos tomar en consideración que si hacemos una obra junto con una otra persona, esa otra persona también la incluimos. Ah, ok. Y eso aplica, por ejemplo, antologías que se incluyen, que tienen más de un autor. Correcto. Maravilloso. Sí. Entonces ya conocimos lo que es el documento que hay que llenar con muchísimo cuidado, con muchísima atención. Idealmente, ya saben, impriman 2, porque siempre hay bloopers. Sí. Y lo más importante es que este documento tiene que estar notarizado, así que busque a su notario favorito. Aquí tenemos un anuncio no pagado. Y notarice antes de llegar, ¿verdad?, al Departamento del Estado. Correcto. Terminando entonces el tema de este documento, ¿qué más va a necesitar el autor? ¿Qué otro tipo de documentación necesita el autor para ir a esa oficina? Pues deben de llevar un comprobante
que ya las instrucciones le dicen cuál es la codificación que pueden conseguir en las colecturías o en algunos bancos y cooperativas de Puerto Rico. Adicional a ello, deben, dependiendo de la obra que se va a registrar, van a tener que llevar ejemplares. Pero eso va a depender de si es un libro, si es una fotografía, si es un audio. Así que es bien importante revisar esas instrucciones para determinar cuáles son las especificaciones que hay que cumplir para esos ejemplares. La razón de por qué se presenta personalmente, muy probable todavía, tiene que ver con el asunto de los ejemplares. Y es que, claro, yo estoy solicitando una presentación de derechos de autor, pero ¿y cómo ellos saben cuál es el contenido? Hace sentido. Vamos Sí. a ser un poquito blanditos y no vamos a decir que es que están desactualizados, sino que necesitan, ¿verdad? Evidencia Recibirlos. física Correcto. de este producto, por llamarlo de alguna forma, que van a inscribir. Entonces, recapitulando, ¿verdad? No sé si hay algo más luego de aquí, pero tenemos un documento que hay que llenar con cuidado, con mucha atención. Luego tenemos que comprar unos sellos que podemos encontrarlos en colecturías, en cooperativas y en bancos. Y en el caso, ¿verdad?, de que sean autores, necesitan llevar 2 ejemplares impresos Sí. a la oficina del Departamento del Estado. ¿Algo más? Importante la notarización del documento. Sí, la notarización del documento. Sin eso no lo van a aceptar. De hecho, ellos revisan toda la solicitud y si hay algo que falta, pues la rechazan. Así que es bien importante que si usted llega allí y no tiene o el sello o no ha notarizado, lo van a mandar para atrás para que entonces pueda subsanarlo. Adicional a eso, ahora están trabajando por cita, así que hay que llamar por teléfono para sacarla o a través de Turnos PR, si no me equivoco, tienen un enlace para el Departamento de Estado. Bien, entonces por lo menos si sabemos que algo dentro de este trámite se puede hacer en línea. Sí, o por teléfono. O por teléfono. Existe que tú sepas, ¿verdad?, algún motivo, razón por la cual todo este proceso, ¿verdad?, esta solicitud sea rechazada. Algo común que los autores olviden, por ejemplo, y que los viren con la solicitud, porque no. Bueno, quizás porque no la llenaron completamente o hay algún tipo de error. También esto pasa por un registrador de la propiedad intelectual, que es el que va a determinar si la obra cumple o no cumple. Claro, ellos no entran en el contenido como tal, porque eso no es base, pero sí puede haber rechazos. Okay. Entonces hay todo un proceso administrativo que se tiene que trabajar o que se puede trabajar para subsanarlo y pedir reconsideraciones. Eso está en el reglamento, así que cualquier duda que haya que trabajar, cualquier duda que haya que aclarar, hay un reglamento. Aparte de la ley, la otra manera en que se pueden establecer instrucciones claras es con el reglamento. Y el número del reglamento lo tengo. También está accesible a través del internet. Tiene lamentablemente 22 años, ya es mayor de edad. Oh, wow. Es el reglamento 6157 y se llama Reglamento para la presentación, inscripción y depósito de obras en el registro de la propiedad intelectual y es del Departamento de Estado. Es del año 2000. Wow. Así que en parte por eso es que no se ha actualizado la manera en que se hacen las presentaciones, porque estamos hablando de un trámite que se creó hace más de 21 años. Wow. No, digo wow, pero no nos extraña en realidad. Entonces este reglamento se puede encontrar en línea también. Correcto. Y es bueno echarle un vistazo para, ¿verdad?, que no nos agarre nada por sorpresa y poder hacer de un trámite bastante burocrático y un poquito anticuado, un poquito más ameno. Adicional entonces a tipo de documentación, ya con esto podemos, ¿verdad?, debidamente revisado y documentado y demás, podemos ir entonces
a la oficina del Departamento del Estado, que por cierto, ¿dónde queda la oficina? Queda en San Juan, cerca de la Plaza de Armas, si no me equivoco. Y también abrieron una sucursal en Plaza Las Américas. Ah, maravilloso. Pero no hacen todos los trámites, así que hay No que está verificar. maravilloso. Hay que verificar si ese trámite se puede hacer allí o por lo menos adelantar. Wow, maravilloso. Entonces, para ir cerrando un poquito, vamos de nuevo a recapitular, porque yo soy mucho de recapitulaciones. Tenemos un documento que podemos encontrar en la web. ¿Cómo podemos encontrar este documento en la web? La manera más fácil de encontrarlo es a través de Google. Así que en el buscador vas a colocar Departamento de Estado, el símbolo de más, solicitud más propiedad intelectual. O puedes quizás incluir derechos de autor. Oh, vale. Y ahí aparece una lista y dentro de cada uno de esos links, pues hay que verificar, ¿verdad?, cuál es el primero que salga, dependiendo de tu buscador, y la puedes encontrar. Pero si no quieren pasar ese trabajo, nosotros se lo enviamos con mucho gusto, se lo hacemos llegar. Sí, eso vamos Al a hacer. igual que también le podemos hacer llegar el reglamento. Igual, el reglamento también a través de Google o dentro de la página del Departamento de Estado a través de los reglamentos. Pero eso es un poquito más complicado, así que le podemos hacer el bundle y enseguidita Maravilloso. se lo hacemos llegar por correo electrónico. Bien. Entonces, tenemos el documento bien firmado, notarizado. Luego vamos y compramos los sellos. Y no se olviden de que deben llevar evidencia física de esos libros con ustedes para que lo puedan hacer bastante ameno. Entonces, Y la cita. ay, Dios mío, y la cita. No se olviden de la cita porque no pueden llegar allí así como así, ¿verdad? Me imagino que todo esto ocurrió a raíz de la pandemia. Correcto. Que en algunas oficinas ha funcionado bastante bien esto de crear citas porque por lo menos llegar allá sin aviso también podría ser complicado. Bien, entonces quiero ir cerrando este segundo episodio de La Faena Editorial con una pregunta, y es: ¿tienes alguna recomendación? Que, ¿verdad? Quizás como agarrando todo esto que acabas de contarnos, ¿tienes alguna recomendación para los autores que recién están terminando de trabajar sus obras con nosotros y entonces están en camino al registro de su obra? Claro que sí, pues primero que nada que no le tomen miedo a esto, que aunque parece complicado, realmente si uno sigue las instrucciones, pues es un proceso bastante sencillo y económico. El registrar una obra lo que conlleva, aparte del costo de hacer las encuadernaciones, las impresiones de las obras y de la notarización, un sello de $30, que quizás por menos de $100 ya uno tiene su obra protegida. Ahora, hay que tomar en consideración que esto es por cada obra que hacen y que publican, que a menos que no sea una compilación o que no sea una antología o que sean varias obras dentro de un mismo libro, todas tienen que ser individual. Bien, eso quiere decir, ¿verdad?, que si tienen varias obras, verifiquen cómo está el presupuesto para ver si quieren inscribir una primero o una después. Sí. Pues menos mal, porque yo pensaba que todo este proceso era tal vez, no sé si complicado es la palabra, pero sí pensé que por lo menos necesitábamos más documentación. Y desconocía que se necesitaba notarizar, por ejemplo, Sellos. Sí, sellos y demás. Pero por lo menos es algo que ya hemos hecho con otros tipos de documentación, así que es cuestión de tener a la mano todo lo que necesitamos, hacerlo con calma para no meter la pata, sobre todo en esta solicitud, y luego entonces ir para allá con nuestra obra. Así mismo es. Pues muchísimas gracias, Yomara, por todas estas explicaciones en arroz y habichuela. Yomara siempre nos ha ayudado mucho a comprender todas perdóname, pero esas tragedias legales. Sí. Estas tragedias legales. Acá, ¿verdad? Y recomendamos mucho su trabajo porque tiene muchísima paciencia. Gracias. Con nosotros los mortales,
¿Cómo te podemos encontrar, Yomara? En las redes sociales, tal vez un número de teléfono. Pues tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos una página web, así que www.thelegalprojectpr.com o a través de teléfono, que es la manera más fácil. También tengo WhatsApp, que es al 939-460-3880. Maravilloso. También los invitamos a ver una cháchara que tuvimos con The Legal Project para el 2020 y habla en detalle sobre lo que son los derechos de autor. Ahí sí que hablamos mucho sobre lo que son derechos de autor y no solamente en las esferas de los autores, sino también de ilustradores. Hablamos un poquito sobre eso. Así que pueden encontrarla en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Las Marías Editorial. También tenemos una página web, www.lasmariaseditorial.com. Y ahora sí, cerrando este segundo episodio de La Faena Editorial, Yomara, muchísimas gracias. Encantadísima. Y estoy segura siempre. de que vamos a volver a hablar sobre temas legales, porque estos temas legales hay que agarrarlos a cuenta gota, de poquito a poquito, para ir procesando y poder digerir mejor toda esta información. Pero hoy por hoy, por lo menos, esperamos que tengan una idea, que este podcast les ayude a tener una idea de cómo enfrentarse al Departamento del Estado para poder registrar su obra una vez ya la terminen con nosotras. Claro que sí. Claro, siempre en disposición de ayudarlas y aclarar cualquier duda que tengan respecto a este tema y otros, ¿verdad?, relacionados. Maravilloso, pues hasta la próxima, Yomara. Hasta luego y muchas gracias. Gracias por estar aquí y por vernos también.